Siguiendo con el orden del tema, pasaríamos al punto 5, acciones colectivas y derechos humanos, a cargo de Aarón Jiménez Paz. Le cedo el uso de la palabra, por favor, al secretario técnico. Gracias, secretario. Presidente, muy buenos días a todos. Para poner un poco en contexto lo que se llevó a cabo en las reuniones de trabajo del Grupo 3 de Acciones Colectivas y Derechos Humanos, llegamos a diferentes acuerdos respecto de la agenda, respecto del plan de trabajo, y en esta primera reunión tuvimos 3 proyectos fundamentales que queremos presentar aquí al Pleno del Consejo Consultivo. El primero de ellos es un proyecto de convenio, de firma de convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de promoción, respeto y protección de derechos humanos y del consumidor, y para lo cual me gustaría darle la palabra al doctor Ricardo Sepúlveda para que nos pudiera explicar un poco más de la naturaleza de este convenio y del contenido. Doctor, por favor. Gracias. Bueno, de manera muy breve, porque ya habíamos comentado en la anterior sesión del Pleno que esto iba a ser uno de los objetivos del grupo de trabajo y también hablamos algo de la motivación de este convenio, pero pues quizá detallar un poco el proceso que se siguió. Bastaría decir que estamos frente a un convenio que ya había tenido como antecedente otro convenio que había perdido vigencia, había terminado su plazo, y por lo tanto hay un antecedente que estamos tomando en cuenta. Este segundo instrumento de colaboración entre la Comisión Nacional y la Procuraduría, pues obviamente toma también en cuenta los avances que ha habido por parte de ambas instituciones, modificaciones en el ámbito constitucional muy recientes en materia de derechos humanos, y por lo tanto no es simplemente volver a copiarlo y firmarlo, sino realmente sí tratamos de profundizar un poco más en el contenido concreto de las cláusulas, pero también del contexto, repito, constitucional que esto tiene, e incluso conceptual. Entiendo por las comunicaciones que hubo que todos recibieron este proyecto, ¿verdad? En el grupo de trabajo sí. En el grupo de trabajo. Ahorita se exponer. Ok, correcto. Y que se recibieron algunas sugerencias o cambios. Yo, de hecho, sí estuve enviando algunas e intercambiando opiniones con el secretario técnico. Las cláusulas en concreto están referidas fundamentalmente a 4 temas, diría yo. Por un lado, lo que es la educación y divulgación propiamente del tema. Y eso es muy importante porque, pues, como muchos de los temas que aquí tratamos son temas de cultura, ¿no?, ciudadana, y por lo tanto los esfuerzos que hacen instituciones ciudadanas, le hace la Comisión Nacional o la Procuraduría, son muy importantes en este primer punto. Segundo es el ámbito de la capacitación interna de las instituciones para que funcionen con la debida perspectiva. Que tarde o temprano de lo que estamos hablando es de unificar una perspectiva de derechos humanos, tanto para las actividades de la Procuraduría como también de la Comisión Nacional, que involucre ámbitos, amplíe un poco el radar de los temas de atención que tiene. Entonces, capacitar, utilizar los esfuerzos que se hacen en una y en otra institución. Tercero, estudio e investigación. El tema de vincular los ámbitos de competencia de la Comisión y de la Procuraduría, en términos generales no es complicado, porque pues, finalmente sí estamos hablando de la defensa de derechos, pero ya cuando uno empieza a aterrizarlo, sí hay algunas zonas grises, digamos, donde realmente hablar de que la Procuraduría, por ejemplo, realiza funciones de defensa de derechos humanos, estrictamente hablando, pues puede no resultar en todos los casos preciso, ¿no? Los derechos humanos son realidades a veces mucho más abstractas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí hay un ámbito de investigación, de profundización, ¿no?,
no solo en lo muy general, sino también en el modo como esto debe realizarse. Y ahí también debe haber trabajos conjuntos. La Comisión Nacional tiene un centro de estudios, por ejemplo, de derechos humanos. Podría hacer bastante trabajo respecto a investigación comparada o experiencias. Y lo último es la defensa. Tarde o temprano lo que aquí nos interesa es que realmente se mejore la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Entonces, y hay los mecanismos de ambas instituciones. Entonces, bueno, eso es como, digamos, el listado de los temas donde van a surgir las actividades. Quiero comentar que, sí, es muy importante subrayar el párrafo tercero recientemente reformado de nuestra actual Constitución, en donde se señala la obligación que tienen todas las autoridades administrativas, una obligación muy amplia, de proteger, de respetar, de garantizar, incluso los derechos humanos dice garantizar, y que cuando haya violaciones deben reparar esas violaciones. Esa obligación tan amplia debemos también pensarla respecto a la Procuraduría. Sí somos una institución de defensa de derechos, pero ¿cómo podemos lograr cumplir mejor con ese mandamiento constitucional? Entonces, este es un instrumento, primer instrumento, en el cual estamos, digamos, tratando de avanzar en el cumplimiento de esta norma. De manera más específica puedo decir que ya se hicieron los primeros contactos. Yo le comenté al procurador y a los miembros del grupo de trabajo que iba a hacer un primer contacto que ya hice con el presidente de la comisión para señalarle el interés que teníamos como consejo, ¿no?, de que esta fuera una iniciativa que además definía el perfil de este consejo como un consejo que quería hacer esta aportación para fortalecer a la institución, para fortalecer la vigencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay una muy buena disposición de parte de ellos, pues así que nada más faltaba, ¿verdad? Pues eso es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, diría yo que el trabajo prácticamente está listo, si no hay mayores observaciones al contenido o alguna cosa al respecto, para que entonces ya formalmente se pueda entrar al proceso de la firma del convenio y luego pensar también cómo le podemos dar difusión o de hacer un evento de manera que esto fortalezca también al Consejo en el que estamos hoy reunidos. Gracias. Muchas gracias, consejero Sepúlveda, y sobre todo por incluso este esfuerzo adicional que implicó el darle sentido a este convenio. Por favor, está abierto para los comentarios de las y los consejeros. Por favor, consejero Arellano, adelante. Gracias. A mí se me hace muy interesante esta parte de la vinculación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo por los derechos de los consumidores, que es un tema muy importante para el Consejo. Yo quisiera proponer en un segundo momento, sobre todo para los estados y tratar de hacerlo más participativo, que podamos bajar este mismo concepto de convenio a las comisiones estatales de derechos humanos y que los representantes de Quintana Roo, Sonora y en este caso Querétaro, que somos los foráneos, poder establecer quizá un equipo de trabajo. Yo ofrezco, señor procurador, por ejemplo, a la Universidad de Anáhuac, en Querétaro, a los alumnos de Derecho, a los alumnos de Mercadotecnia, a los alumnos que participen en brigadas, que participen en un foro donde ellos se sientan involucrados, que participemos en la promoción, en la ayuda, verificación, que sean parte del equipo del Consejo, que podamos tener gente pues con ganas, con entusiasmo en participar en estos temas y en pro, obviamente, de la sociedad a la cual nosotros representamos, ¿no? Entonces sí quisiera someter, que en un segundo momento hacerlo a las comisiones estatales. Creo que el convenio es muy amplio, el convenio es muy interesante, podríamos adecuarlo y ajustarlo. Y bueno, yo creo que los estados podemos participar. Como decía la maestra, creo que nosotros en los estados, acompañados de las autoridades de la delegación estatal, podríamos hacer un equipo, las universidades, medios de comunicación, etcétera, para fortalecer el Consejo en ese rubro. ¿Algún otro comentario? Por favor, consejera, adelante. Muchas gracias. En un primer momento, felicitar, sin duda. He tenido ahora la oportunidad de revisar de manera muy general
la redacción del convenio. Dos puntos. El primero, me sumo a la propuesta del consejero Arellano, incluso me permitiría, procurador, sugerir que esta propuesta no se quedara solamente con aquellas entidades federativas en donde tenemos, claro, gracias a la representación de nuestros consejeros, ¿no?, participación aquí en el Consejo Consultivo. Ojalá se pudiese hacer esta vinculación pues a nivel de todas las entidades federativas a través de los delegados estatales, ¿no? Me parece que podría ser como un primer avance esta redacción de este convenio. Y en un segundo punto, más bien sería una consulta en términos técnicos. ¿La propuesta de redacción está todavía abierta, alguna sugerencia, o ya pasa directamente al área jurídica, tanto de la Comisión Nacional, y en este caso como de la Profeco, para que se hagan solamente los convenios necesarios para su firma? Sí, gracias, consejera. Efectivamente, esto es una primera etapa de trabajo dentro del grupo de acciones colectivas y derechos humanos. Ahí lo estuvimos trabajando, también con análisis por parte de la Subprocuraduría Jurídica, y ya esta segunda etapa implicaría distribuirlo ya entre todos los consejeros del Pleno, tal vez en un periodo de 8 días, tal vez, que lo pudieran tener, mandarnos todas sus observaciones, y ya con ese proyecto, ya con sus aportaciones y observaciones, ya que sea el documento que podamos presentar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para discutir. ¿Algún otro comentario? Por favor, doctor. Pero no sobre el convenio, sino simplemente también compartirles, porque yo creo que hay que ver las cosas efectivamente con amplitud, ¿no? Y ver hacia dónde también podemos caminar. Y como no lo veo en el orden del día, me gustaría nada más compartir con el Consejo que también hemos encontrado, de alguna manera, ahora sí que coincidió los intereses por parte de nosotros como la institución, porque no es tanto el Consejo, pero de alguna manera nos fuimos enterando, con el CONAPRED, que también es un ámbito muy, muy rico, yo creo que para ambas instituciones igualmente, de poder encontrar espacios de oportunidad para combatir o para generar mayores condiciones de igualdad y combatir la discriminación. Entonces, ahí no simplemente de facto ya están participando, ¿verdad? Aquí está nuestra representante del canal. Ya están participando hasta en esta mesa, hasta en este pleno y en distintos grupos de trabajo. Yo no sé si están en todos o no. Pero bueno, yo creo que en el de, había oído eso, pero en el de derechos humanos están también, y cosa que es yo creo que muy, muy plausible, ¿no? Pero digo, no es que lo ponga como propuesta, simplemente como un hecho que también nos fortalece.